Benvinguts de nou. Continuem en geografia. Aprofitant la setmana solidària, Anem a parlar d'immigració. per aprendre un poc més d'aquest tema. Anem a veure un vídeo que ens parla De xiquets com vosaltres. per un d'altres llocs. Me llamo Mansel Tomás, tengo 9 años y estoy viviendo en Barcelona, España. Y ha sido duro para mí dejar mi país, que es Colombia. Extraño a mis amigos, a mi familia y yo tenía una mascota, también la extraño harto. Yo en Colombia tenía una gata, yo me la quería traer y era muy complicado. Toca sacarle visa al gato, sacarle pasaportes, comprarle pasaje de avión, lo ponen con las maletas, así que se puede morir ahí. No tiene ni comida ni agua y al final cuando llega a España le ponen un microchip debajo de la piel, entonces no nos lo trajimos por eso. Nací en Ecuador y me vine a España de pequeña. Tengo 9 años y me llamo Tatiana. Me conseguí 2 amigos, uno de 4 años y una amiga de 5. Nos preguntaban que cómo era el colombiano. Yo les respondía que igual, pero teníamos unas palabras diferentes como chévere. Que siempre que decía chévere, ellos me miraban raro y yo les tenía que decir guay. Chévere, aquí en España no lo dicen, en Ecuador sí. Lo distinto es, por ejemplo, que si tú vienes de Ecuador, hablas raro, ¿sabes? Ellos no hablan así y te ven raro, pero después te vas acostumbrado a catalán, español y ya está. Ya me empiezo a acostumbrar acá, ya empiezo a socializar, pero todavía me cuesta un poco de trabajo. Los niños que sean de otros países, aunque los insulten o les digan cosas, no hagan caso, que pasen de ellos, porque después te vas acostumbrando a las cosas que dicen y ya está. Yo vine a Barcelona a los 5 años y cuando vine no sabía nada, no sabía ni siquiera hablar. Y los niños me decían cosas y yo creía que me decían cosas malas, les pegaba. Hasta que un día un niño me dio una paliza. Un niño más pequeño que Ya tú. está. No, pero era de mi edad. Creía que era No me más recuerdo pequeño cómo que se tú llama. y eso. Yo me llamo Mohamed. Yo me llamo Amit. Yo vivía en Irán. Es un país grande y bonito. Nosotros llevamos aquí 5 años. Todo Barcelona echaré de menos. Alguna vez me gustaría volver aquí y luego volver a mi país. Yo cuando vine de Ecuador, pues era muy pequeñita y
Y como yo tengo a mi abuelito en Ecuador, lo he extrañado mucho y le canté el cumpleaños feliz por teléfono en catalán. Muchas felicitats. Y le gustó mucho y comenzó a aplaudir y se puso a llorar. Sería como un espacio sin fronteras, que haya como cohetes o teleféricos que vayan de un mundo a otro para conocer como lo que piensan los demás y su perspectiva. Mi mundo sería con pistas de skate y con muchos árboles. Los animales que pondría ahí: perros, Elefantes miniatura, gatos, muchos animales. jirafas con el cuello corto, Pintaría un delfín en el agua, un gato que huele Mis juguetes. y hormigas gigantes. Las mini bicis. También canicas de helado, habían ríos, montañas. un hotel que parecía de Lego. No, mi mundo sería en el espacio. Sin gravedad. A mí me tocó hacer muchas vueltas para mi visa, pero en mi mundo no sería así. Es un poco gracioso. Mira qué guapa. Yo tengo un micrófono, un mini micrófono. Si voleu veure més vídeos d'aquest tipus, Podeu entrar a la llista de reproducció que hi ha al blog. fins un altre. I bona setmana solidària. Somos la nueva semilla del futuro de